refiriéndose a que había que pagar un precio, ¿verdad? Un precio, la cruz, la muerte, el sufrimiento, la persecución. Y ellos le dijeron, claro, podemos, verso 39. Jesús les dijo, bueno, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Es decir, les va a tocar beber de la cruz y beber del sufrimiento y de la persecución, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, Dios, el Padre, es Señor de toda la creación y Él es el que tiene esa prerrogativa de sentar uno a la derecha, otro a la izquierda. Eso le pertenece al Padre. Cuando dice el verso 41, cuando lo oyeron los 10 restantes, los 10 discípulos restantes, cuando oyeron esta petición descarada de estos dos caraduras que querían privilegios sobre los demás, de Jacobo y Juan, dice que se enojaron, comenzaron a enojarse y seguramente le recriminaron a Jacobo y Juan, pero bueno, ustedes que se han creído, ¿por qué ustedes quieren ahí levantarse y tomar los puestos de privilegio? ¿Qué es eso? ¿Qué petición es esa? A los 10 les pareció bastante mal la petición de estos dos. Al Señor Jesucristo también le pareció mal. Y ahora Jesús da una respuesta. Jesús ve que estos dos discípulos no tienen las cosas bien claras, que quieren mezclar los principios del mundo con los principios del cristianismo. Los principios del cristianismo no tienen nada que ver con los principios del mundo. En el mundo la gente rivaliza y compiten por obtener los puestos de privilegio y se pelean los unos contra los otros por tener el lugar más alto, el mejor puesto, el mejor lugar y pisotean a quien haya que pisotear con tal de obtener el cargo, el puesto, el lugar que ellos anhelan. Y ese espíritu ya lo tenían estos dos discípulos ya tenían ese mal espíritu. Y entonces el Señor Jesucristo les da una enseñanza y les dice, no, nosotros no podemos actuar de esa manera. Verso 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Sí? Es la realidad, es lo que dije antes, refiriéndome a Francisco Franco, dictador en España, Fidel Castro, dictador en Cuba, Kim Jong-un, dictador en Corea del Norte, el coronel Gaddafi, dictador en Libia, y así un largo etcétera, Saddam Hussein, el que murió en Irak, y así un largo etcétera de dictadores que han habido y que actualmente los hay y que ejercen sobre las naciones potestad y autoridad impuesta. No se la han ganado, la han impuesto, como he dicho, a través de que ganaron una guerra o a través de un golpe de Estado o de una conspiración o de una locura que hicieron. Se han adueñado del cargo y allí ejercen una autoridad. Como dice el Señor Jesucristo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No le sirven a las naciones, se enseñorean de las naciones, que es muy diferente. Gobernar no es para enseñorearse, sino para servir. Se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el sistema de vida del mundo caído. Verso 23, el Señor dice cómo tiene que ser, cuál es el espíritu que se tiene que mover entre nosotros los cristianos. Eso de rivalidades y de competencias por tener el mejor puesto, el mejor cargo, de eso, ese espíritu no, prohibido 100% entre los cristianos verdaderos. Sabemos que hay algunos cristianos que hacen ese tipo de cosas, pero bueno, eso está fuera del orden de Dios. El orden de Dios es el que establece el versículo 23, pero entre vosotros, pero no será así entre vosotros, como hacen las naciones del mundo.
como entran los políticos a pelear para ver quién es el que va a obtener el primer puesto. No será así entre vosotros. ¿Cómo es que va a ser entre nosotros? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Ahí ya se le quitaron las ganas de grandeza a estos dos, porque le dice, ¿tú quieres ser grande? Pues ponte a servir. Ahí es donde reside la verdadera grandeza, en el servicio a los demás. Si quieres ser grande, ponte a servir. Y el que de vosotros, verso 44, quiera ser el primero, será, ¿qué cosa? Siervo de todos. Ese es el orden del Señor, ese es el espíritu que debe reinar entre los cristianos. Querer servir, querer ayudar, querer bendecir. Porque el Hijo del Hombre, verso 45, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y tú y yo tenemos que dar nuestra vida sirviendo a los demás, sirviendo, no rivalizando ni compitiendo a ver cuál es el que obtiene el mejor cargo. La verdadera grandeza delante de los ojos de Dios está en el servicio a los demás, no en servirse de los demás. Repito esta frase, la verdadera grandeza delante de los ojos de Dios está en servir a los demás, no en servirse de los demás. Eso es claro lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos nosotros debemos de tener este sentir. ¿En qué te puedo servir, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Quiero dar, quiero servir, quiero ayudar. Cuanto más usted desarrolla este concepto de dar, de servir, de ayudar, de bendecir a los demás, más grande es usted delante de Dios. La verdadera grandeza está en servirle a los demás, no en servirse de los demás. Eso fue lo que enseñó Jesucristo, que es la máxima autoridad que se nos ha revelado, Dios con nosotros. Y hay otro gran personaje bíblico que también ejerció la autoridad como rey, pero este hombre se ganó el derecho a reinar con su espíritu de servicio a la nación y fue un rey modelo, fue el mejor rey que ha tenido el pueblo de Israel en todos los tiempos, fue el rey David. Ustedes saben que David, desde que era jovencito, era un fiel ayudante de su padre y cuidaba las ovejas de su padre, defendía las ovejas de los osos, de los leones, mataba a esas fieras, arriesgando su vida por las pocas ovejas que tenía su padre. Era fiel en lo poco, David era fiel en lo poco, era un buen pastor cuidando ovejas, animales. Y ya Dios estaba poniendo los ojos en David porque veía que era fiel en lo poco, sabía cuidar un pequeño rebaño de ovejas, animales, y Dios ya estaba poniendo los ojos en él para levantarlo en el futuro y ponerlo como pastor, ya no de un rebaño de cabras y de ovejas, sino de un rebaño de ovejas, hombres y mujeres del Señor. David fue fiel en lo poco, era un ejemplo como pastor, no trabajaba por dinero, lo hacía por amor. Aunque también evidentemente la Biblia dice que el obrero, por supuesto, es digno de su salario. David fue fiel ciudadano, David fue un fiel pastor con las ovejas de su padre. Como dije, Dios vio la actitud que tenía este joven David, fue fiel en lo poco y fue fiel en ese pequeño rebaño de ovejas. Dios ya lo estaba preparando para ponerlo en un rebaño mucho más grande. David también hizo un gran servicio a la nación. Ustedes saben que David, siendo un joven, mató al gigante Goliat y arruinó a los filisteos, derrotó a los filisteos que eran una tremenda amenaza para el pueblo de Israel. David fue también el músico en el palacio, apaciguando al rey Saúl cuando era
atormentado por un mal espíritu. David sirvió como músico, David sirvió como pastor de ovejas, David sirvió como guerrero, David trabajó mucho y todo lo que hizo lo hizo bien. Y David tuvo que huir del palacio real para que Saúl no lo matara. Ustedes y yo sabemos que Saúl, como rey, tenía unos celos enfermizos del pobrecito de David, porque la gente le estaba dando más gloria a David que al mismo rey. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces los celos de Saúl eran tan enfermizos que quería clavar con una lanza a David en la pared. David anduvo errante por los montes, por las cuevas, huyendo para salvar su vida, sin haber hecho nada malo. David se había ganado el derecho de ser rey con su vida ejemplar, pero no estaba reinando. David experimentó muchas pruebas y muchos ataques, hasta de sus propios hermanos de sangre, los cuales después tuvieron que reconocer que se habían equivocado con respecto a él. Pero poco a poco David se fue organizando y poco a poco fue formando un pequeño ejército. Pero miren qué cosa, David no reclutó los soldados, ni los contrató, ni les prometió nada. David no fue buscando los soldados por ahí. Los soldados del ejército de David le vinieron solos, sin que David los fuera a buscar. Ellos solos vinieron y se sumaron y apoyaron a David. Dios era quien le iba agregando los soldados al ejército de David para ir poco a poco levantándolo y preparándolo para que fuera el futuro rey de Israel. Los soldados buscaban a David y se ponían voluntariamente bajo la autoridad de David, porque conocían que David era un hombre de Dios por su historial, por la historia de su vida, por sus hazañas, por su valentía, por su actitud, por el fruto que David había dado. David se había ganado el derecho, no lo había asaltado, el derecho de la autoridad. David se lo había ganado con su vida ejemplar. Y también todos los hermanos de David, su padre, su madre, finalmente tuvieron que juntarse con él para salvar sus vidas del odio del rey Saúl que los quería matar. Porque ya no solamente quería matar a David, sino que quería acabar con toda la familia de David. Vamos a ver lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor allí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, porque la vida de ellos corría peligro también. Ya no solamente Saúl quería matar a David, sino a sus hermanos. Y cuando David está refugiado en una cueva por allá en los montes, toda la casa de su padre, es decir, sus hermanos, su madre, supieron que David estaba huido, vinieron allí a él y se juntaron con él. Y sigue diciendo el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. De estar solo, pues resulta que ahora ya tiene 400 hombres con él. Personas que tenían problemas, personas que eran ciudadanos de Israel, pero estaban bajo una dictadura de un déspota como era el rey Saúl, que era un mal rey, que era un rey parecido a estos gobernadores que he citado anteriormente, Saddam Hussein, Fidel Castro, el general Franco, Kim Jong-un y todos estos dictadores que subyugan al pueblo, que maltratan al pueblo, que obligan al pueblo a hacer lo que es injusto. Pues estas personas que estaban amargadas, tenían amargura de espíritu, los endeudados, todas las personas que tenían problemas en el reino de Saúl empezaron a
darle la espalda al rey Saúl y a ir a juntarse con David, que todavía no era rey, pero se le estaba juntando un gran número de personas. David poco a poco